Tercera lección de 7 dentro del ciclo Comunalizando a Maracay. Estamos desarrollando ya las hipótesis de comuna a partir de lo que planteamos en la lección número 2. Que vamos a utilizar precisamente los mecanismos metodológicos que precisamos en la lección 1 y que precisamos en la lección 2 para poder definir el Valle de las Delicias o Valle de Onoto como una hipótesis de comuna o de corredor comunal que definimos como corredor jardín. Es una comuna urbana muy típica, marcada por condiciones geográficas que las determina el valle, el parque Henry Pittier, penetrando a la depresión del lago de Valencia y que a su vez nos permite aplicar claramente desde el punto de vista geohistórico el artículo número 2 de la Ley Orgánica de Comunas, donde la conformación, la constitución, conformación y organización, funcionamiento de una comuna se inspira en la doctrina del Libertador, rige por principios de democracia participativa, genera sobre las bases de los componentes que están marcados por los componentes de autogestión, deber social, autogobierno, cooperación, solidaridad, efectividad, universalidad, etcétera. Todos aquellos elementos que tienen su dinámica propia desde el punto de vista de los conceptos, de los planteamientos en ese artículo y que corresponden a la esencia de la contigüidad y adyacencia, valor fundamental planteado por el Libertador. Ahora, en esa estructura de hipótesis que nosotros dejamos del último mapa de la segunda exposición, está claro la visión de cómo desde el primer momento en que estemos planteando el desarrollo de esta comuna, su estructuración tiene que ser considerando las contradicciones que ya se definen por diagnóstico, están presentes en el valle y cómo ellas a su vez tienen que ver con una relación de esas mismas contradicciones con los otros espacios de comunas que se proponen para la ciudad y que hace posible que tengamos una visión integral para resolver de conjunto la estructura de una ciudad bajo las condiciones que permite desarrollar a esa proposición de comunas conjuntas que transformarían la ciudad. Es decir, basado en el método ANACON de análisis de contradicciones y las condiciones específicas que tenemos previstas a su vez por diagnóstico dentro de ese espacio. Entonces, cuando vemos ya el espacio expresado en su realidad, empezamos a tener los detalles, empezamos a ver cómo el peso fundamental que tienen las contradicciones están precisamente con dos tipos de contradicciones. Aquí estamos viendo, están las 8 contradicciones, las 9 contradicciones tratadas, pero pesan fuertemente la de Estado-sociedad, la de capital-trabajo, la de sociedad-naturaleza y así sucesivamente. Estamos viendo trabajo manual, trabajo intelectual y así vamos viendo cuál es la jerarquía del peso de contradicciones que tiene. Todas las contradicciones están presentes, pero a su vez hay unas con mayor peso que otras que nos están indicando por dónde atacar, por dónde avanzar el proceso de estructuración con acciones que permitan crear nuevas relaciones fundamentales. A eso nos ayuda precisamente el método de análisis de contradicciones y la dinámica propia de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, como lo veíamos en la lección número 2. Aquí estamos viendo entonces al valle. Entonces vemos al valle que es una penetración, o vamos a decirlo, es un río que proviene del parque Henry Pittier, de las montañas, del pilar tectónico del norte, y avanza hacia el lago de Valencia. Y la ocupación del espacio plano a través de un proceso histórico ha llevado a que esta sea la imagen satelital actual que tiene el Valle La Delicia. Ese es el espacio que tenemos ahora que estructurar como espacio comunal. Es decir,
existe una realidad que se formó mediante lógicas capitalistas en una organización urbana de ciudad que creció sin planificación, marcada por una lógica capitalista que convirtió a todo el espacio de la depresión del lago y sobre todo a ese eje Valencia-Caracas en un enclave industrial transnacional que respondía a esa lógica transnacional más que a las condiciones específicas del desarrollo propio del lugar para el beneficio de la población. Por eso entonces es importante el artículo 62, porque el objetivo es de ese artículo 62 impulsar el reconocimiento de lo local bajo una visión sistémica de integración nacional y estimular el desarrollo de las potencialidades, los sistemas productivos y funcionales de ese territorio, así como el conocimiento y aprovechamiento de la geohistoria que marcó a ese espacio para poder entonces conformar toda una dinámica que permita estructurar a ese espacio dentro de una nueva organización que haga posible el desarrollo de la comunidad en función de su potencialidad. Como la comuna es una categoría gehumana de la revolución del siglo XXI, considera su propio proceso geohistórico, la identidad, la endogenia, para una nueva organización territorial de estructuración sociopolítica, socioeconómica, que supere contradicciones y para ello entonces la necesidad del desarrollo del método. Entonces, cuando nosotros entramos a trabajar a esa hipótesis de ese territorio como una comuna, estamos trabajando a un medio local en el cual necesariamente tenemos que prever acciones que nos permitan superar esas contradicciones que están marcadas. Entonces los diagnósticos que cada día son más específicos a partir de las condiciones de los espacios en los que se genera y para eso la responsabilidad de los promotores de comuna tienen que estar armados sobre ese proceso geohistórico que haga que se comprenda el desarrollo de la colonialidad en la cual se estructuró y cómo el Valle de las Delicias generó entonces toda una dinámica que hoy presenta características que tienen que ser a su vez tratadas de una manera muy coherente, de manera muy planificada, a objeto de poder entonces definir sus relaciones. Entonces ahí empezamos a ver las características de cómo responde necesariamente, ya empiezan a aparecer por condiciones geográficas los tres grandes espacios que veíamos en la diapositiva, la del norte, al centro y al sur, como base fundamental, si la sectorización como base fundamental de proposición de organización. Es decir, es el manejo de un espacio de contradicciones en el cual estamos teniendo consideración de la contradicción nación-imperio, de la contradicción espacio-estado-sociedad, de la contradicción ciudad-campo, la contradicción trabajo manual, trabajo intelectual, la contradicción de capital-trabajo, es decir, secuencia fundamental de todas las grandes contradicciones para poder ver cómo ese espacio, con la principal contradicción que nos aflora, es la relación del espacio público y el espacio privado. Entonces vemos la parte del Henry Pittier y todo el espacio plano y cómo el espacio plano existen unos espacios en colores verdes oscuros que tienen que ver, y los verdes que son los espacios públicos, ¿verdad? Y los espacios verdes y lo que corresponde al espacio privado o al espacio ocupado por población con otras dinámicas que necesariamente te van marcando las características. Es decir, empezamos a verlo desde el punto de vista de las contradicciones, la contradicción público-privado, pero también entonces ya nos va a dar a la contradicción, nos va a llevar a la contradicción Estado-sociedad, nos va a llevar a la contradicción sociedad-naturaleza, nos va a llevar a la contradicción de la público-privada a la capital-trabajo y así sucesivamente. Es decir, en la medida en la cual vamos obteniendo el peso de las contradicciones por sectores, podemos ya entonces la localización de las diferentes urbanizaciones, barrios bien definidos dentro de las condiciones de ese desarrollo urbano, ¿verdad? A partir de barrios, de urbanizaciones, que lo que nos está definiendo
el peso de la estructura urbana y las características entonces del uso público, uso privado, y dentro de ello cómo el peso de las contradicciones por sectores nos están dando entonces la relación fundamental de una condición que tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque esta dinámica que están expresando acá, dentro de esas contradicciones, tienen que ver precisamente con cada uno de esas respuestas, de esos componentes, en cada uno de los lugares en los cuales se desarrolla, está establecida la población y tienen sus características muy específicas. Entonces, en el mapa concreto, desde el punto de vista de esa condición, vemos bien localizados los barrios, urbanizaciones, espacios públicos, espacios privados, cuyo vemos entonces el uso fundamental de lo público y privado dentro del punto de vista de las condiciones, y vemos el peso de cada una de las contradicciones dentro del desarrollo del valle y el peso que te tienen, por ejemplo, en este caso vemos el color anaranjado, nos está diciendo urbanizaciones. El color amarilllo nos está diciendo los barrios, el color verde nos está viendo el uso público, y a su vez entonces tenemos la dinámica que nos está diciendo el total del sector, por ejemplo, el total fundamental de las grandes misiones dentro de cómo han atacado las contradicciones. Sector urbano, sector de barrios, sector de urbanizaciones, sector de barrios, sector de uso público, y las dinámicas entonces de, de esas grandes misiones dentro del desarrollo. Es decir, esas estadísticas que a su vez nos permiten avanzar. Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de un proceso final de expresión gráfica de contradicciones, de análisis de correlaciones, de desarrollos entonces de pesos comparativos que hacen que tengamos con características que nos permiten conocer que se estudia, que todos esos valores son indicadores. Esto es clave, por ejemplo, el análisis de las contradicciones a partir de la recta de correlaciones múltiples, para poder ver cómo cada uno de los sectores del valle tiene un peso con respecto a esa recta, y eso lo vemos a través de las diferentes gráficas que nos van a permitir desarrollar los modelos. Entonces, modelos donde están claramente expresados las contradicciones y clases sociales en un valle que necesariamente tiene matemáticamente, podemos expresar el modelo de su comportamiento. Sí, aquí tenemos cada uno de los sectores del valle, cada uno de los sectores y el comportamiento que tienen desde el punto de vista de las contradicciones, de manera tal que este modelo nos está permitiendo establecer comparación, que la podemos establecer con nosotros para toma de decisiones en términos de las acciones que tengamos que producir. Y esas tienen que ver con una estructura social. Por eso es que estamos hablando de unas contradicciones y clases sociales, por una lucha que estemos expresando dentro de una lógica que se produjo a partir de una acumulación capitalista y que produjo entonces unas relaciones de contradicción en la cual la estructura territorial urbana está reflejando esa condición. Y como estamos creando una estructura de Estado comunal que ocupa un territorio con una dinámica muy precisa para avanzar socialismo, por supuesto que tenemos que tener precisadas las contradicciones que atacamos en cada uno de los lugares a partir de las condiciones que ellas presentan y podamos desarrollar con intensidad. Esos son estudios sencillos, por ejemplo, de las dinámicas que podemos trabajar con lo que hemos definido como índice de solución de contradicciones, con el poder popular para el cambio de los lugares en el Valle de las Delicias, las características de esos índices en cada una de las contradicciones, las condiciones en las cuales está empezando, por ejemplo, el proceso en Girardot completo, y los factores claves de las acciones fundamentales para el municipio a partir de entonces de los diferentes índices de desarrollo humano, educación, ambiente, agricultura, salud, etcétera. Es decir, es el trabajo de análisis dialéctico a objeto de que se puedan producir soluciones con proposiciones que tienen que ver con respuestas que den solución a la contradicción. Entonces, cuando vemos el análisis desde el punto de vista del hábitat y la densidad del valle, encontramos las características muy claramente definidas. Es decir, hay una respuesta de urbanización del valle a partir de una lógica social,
que nos expresa las desigualdades sociales, es decir, las asimetrías sociales producto de una lógica capitalista. Esas asimetrías están expresadas en la densidad habitacional, por eso que vemos espacios de alta, muy alta densidad, por ejemplo, espacios con una densidad de más de 1000 habitantes por hectárea, ¿verdad? Espacios con densidad media, densidad baja, pero que a su vez tienen que ver con una lógica de estructuración. Cuando vemos nosotros en la imagen el desarrollo del dominio de edificaciones, por ejemplo, alta porque son edificios, urbanizaciones de edificios. Aquí tenemos alta, hasta muy alta, una alta con dominio combinado de quintas y de edificios, media que son puras casas, pero con casas de clase adinerada, que son tipo quinta, o una media que tiene más o menos una densidad semejante, pero con niveles de vivienda de menor, de menores, viviendas de gente de menores recursos, que corresponden a invasiones o corresponden a viviendas populares, espacios mejorados desde el punto de vista de zonas marginales. Es decir, toda una condición que evidentemente me está marcando una condición social que yo tengo que considerar fundamental para poder trabajar en el desarrollo de una equidad, una respuesta socialista que permita entonces la justicia social dentro de las condiciones históricas que cada uno de los espacios presenta. Por eso que este mapa muy expresivo es una aproximación estructural a la dinámica de contradicciones de las delicias. Aproximación estructural a la dinámica de contradicciones. Entonces lo vemos territorializado porque estamos viendo entonces todo el dominio del parque, pero en el valle plano que nosotros vimos están el peso de las contradicciones entre 30 y 35 puntos y así van descendiendo hasta los colores más claros por ese peso que está marcado dentro de las contradicciones por esos sectores y que evidentemente tiene que ver con las contradicciones por ubicación y la relación de esa contradicción con la estructura urbana o las contradicciones por ubicación. O sea, varía entonces, es decir, las contradicciones al norte, al centro y al sur varían. Estamos viendo que el centro es el espacio de más intensidad del manejo de esas contradicciones, condiciones, por cuanto es donde se presenta la mayor proporción de toda la población dentro del valle, en esta, dentro también de alta densidad, pero que a su vez tenemos condiciones que nos están marcando pautas fundamentales de organización, que están estableciendo dinámicas que me dicen dónde atacar, por dónde atacar, cuáles relaciones tenemos que precisar a objeto de poder ver las condiciones en las cuales necesariamente se producen las acciones. Los gráficos están expresados, son modelos que no estamos desarrollados, estos son modelos simplemente producidos desde el análisis de Excel a partir de la misma condición de los valores cuantitativos que nos da las clasificaciones de diagnóstico que hemos desarrollado y que se las podemos dar apoyo para que los detalles que presentan cada una de ellas sean enriquecidos por las comunidades a partir de los problemas específicos que a su vez trabajan. Por eso que entonces el valle empieza a tener las posibilidades ciertas de avanzar desde producción de proyectos a partir de estas lógicas de contradicciones en una dinámica en la cual los procesos de comunicación y la de organización de ese valle tienen que ver con las condiciones de estar al centro, de estar al norte, al centro o al sur en función de las diferentes contradicciones que hemos estado señalando, las 8 o 9 contradicciones que hemos estado trabajando como base fundamental del desarrollo de esa relación. Es decir, es el método de análisis de contradicciones a partir de una condición que nos permite trabajar una comuna dentro de las condiciones históricas, pero a su vez empezamos a aparecer con los símbolos que ustedes están viendo allí. Se aparecen nuevos símbolos, esos nuevos símbolos no son más que la localización de mecanismos, o sea, localizaciones de producción intelectual, de producción material, de producción económica, o sea, son las dinámicas económicas, culturales, sociales, deportivas, recreativas, etcétera, que se localizan en el valle, las dinámicas comerciales, las dinámicas industriales, es decir, cada una de esas formas que ocupan al territorio y que se expresan pueden ser desarrolladas en el mapa de trabajo, de forma tal que
tenemos los mapas de uso que se van dando con acentuación específica y que las podemos tener dentro de todos los órdenes, dentro de todos los sistemas, tales como lo expresamos acá, de universidades, presencia, centros comerciales, clubes, bombas, hoteles, etcétera. Es una estructura donde dominan determinadas condiciones de contradicciones para poder abordar, por ejemplo, lógicas, por ejemplo, como las localizaciones de participación del poder electoral. Aquí estamos viendo cómo responde el poder electoral, un sistema dentro de las naciones fundamentales del desarrollo político, o las dinámicas de localización de participación de ese poder popular para la generación de estructuras que tienen que ver con la materia intelectual, la materia del servicio privado, del servicio público, es decir, todo un conjunto de detalles que necesariamente lo vamos precisando con la participación de la comunidad a partir de los diagnósticos y de la realidad que ocurra. Entonces podemos, bajo esa condición, trabajar el norte o cada uno de los sectores, comunas urbanas del norte, para la unión, los consejos comunales del norte, formando a una estructura comunal a partir del peso fundamental de sus formas, de sus condiciones, con las características de educación, salud y vida como los factores fundamentales de las grandes misiones que estructuran al espacio, ¿verdad? El centro, como una urbana, las delicias en el sector central, con exactamente la misma característica, con su especificidad, conociendo cuáles son las contradicciones, cuáles son los elementos que están pesando, las características para la educación, la salud, la vida, el desarrollo propio de ese centro al sur, con las características del peso que tiene esa población, también con la estructura, los pesos específicos el peso fundamental del comercio, pero de la colocación de las quintas, de los grandes las urbanizaciones de más elevado peso, de clase poderosa, y dinámicas propias como las que nos permiten entonces tener condiciones específicas de validación. Esas nos van a dar las bases que van a permitir construyendo los mapas que cuando se proyectan al Estado tienen que ver con las lógicas en las cuales se construye la relación. Implica una dinámica geohistórica que crea una nueva territorialidad que a su vez incide en el Estado y que se marca dentro de lo que son los mapas que definen los cambios de uso, las lógicas, la superación de contradicciones, o sea, los avances para el desarrollo de una planificación que puede ser trabajada en una visión integral cuando trabajemos el Estado. Entonces, en todo caso, el pueblo es el que va a decidir. Este es el valle con una vista ahora de sur a norte, y vemos entonces el peso de las contradicciones que presenta el valle desde el punto de vista de la estructura urbana y desde el punto de vista de las contradicciones por ubicación que se tiene cada una de esos componentes. Es decir, en esa compleja red que nosotros tenemos aquí, vamos a ir construyendo esa condición que va a definir las características específicas de ese trabajo para la organización del espacio de la comuna Las Delicias.